¿Qué es hash bytes? Un hash es una función matemática que toma una cantidad de datos de entrada y produce una cadena de caracteres alfanuméricos de longitud fija. Esta cadena de caracteres se conoce como el valor hash. Su función se utiliza para resumir grandes cantidades de datos en una cadena más corta y única. Algoritmos y tamaños de salida MD2, MD4, MD5, tamaño de salida 128 bits, 16 bytes SHA-0 y EHA-1. Tamaño de salida 160 bits, 20 bytes, SHA-2 barra baja. 256, tamaño de salida, 256 bits, 32 bytes, SHA-2 barra baja. 512, tamaño de salida, 512 bits, 64 bytes. Desde SQL Server 2016 o superior, todos excepto SHA-2 barra baja, 256 y SHA-2 barra baja. 512 están deprecados, seguirán funcionando pero disparan eventos de deprecación. Además, desde 2016 se eliminó el límite de 8000 bytes en la entrada, ahora aceptan NeVarchar Max y var binary Max completos. Diferencias con checksum o binary checksum, algo muy importante. Checksum o binary checksum no son criptográficos y pueden colisionar mucho más. Solo úsalos si te da igual perder algún cambio. Para detectar cambios con fiabilidad, usa hashbytes. Con SHA barra baja, dos buenas prácticas que te ahorrarán sustos. Primero, elige SHA-2 por defecto. SHA-2 barra baja. 256 es el equilibrio ideal entre tamaño y seguridad. Guarda el hash en var binary. 32. Segundo, normaliza tipos antes de hashear varchar. Versus nvarchar producen hashes distintos. Homogeneiza, por ejemplo, convierte todo a nvarchar max o a var binary max antes de hashear. Tercero, evita ambigüedades al concatenar columnas. Un ejemplo, AB más barra vertical o pleca más C puede chocar con A más barra vertical o pleca más BC si no cuidas separadores, valores vacíos, nulls. Cuarto, convierte a hexadecimal solo si es para mostrar. Para ver el hash en texto, utiliza convert. Para almacenar, mejor var binary. Ocupa la mitad que hexadecimal string. Quinto, versiones SQL 2014 o anterior, entrada limitada a 8000 bytes. SQL 2016 o superior, soporta nvarchar max y var binary max. Usa SHA-2. Ejemplos sencillos pero claros sobre hash bytes. Primer ejemplo, generar el hash de un texto dado y mostrarlo en formato hexadecimal legible, con el fin de facilitar la verificación, comparación y posible transporte de la huella digital generada. Obtener la representación hexadecimal de cualquier dato binario para su posterior visualización, exportación a otros sistemas o almacenamiento en archivos de auditoría. Segundo ejemplo, calcular el hash de varias columnas de manera sencilla utilizando funciones nativas disponibles en SQL Server, lo que simplifica la implementación y asegura mayor compatibilidad. Con KTOQS ignora nulls y añade separador automáticamente. Consejo, da formato explícito a fechas números antes de hashear. Tercer ejemplo, construir un hash más robusto concatenando los valores de las columnas con prefijos de longitud que eviten ambigüedades en la interpretación de los datos, mejorando la confiabilidad de las comparaciones. Hash robusto con prefijos de longitud antiambigüedades. Este patrón evita colisiones por concatenación y es independiente de collation. Cuarto ejemplo, generar un hash de una fila completa convirtiendo previamente los datos a un formato JSON canónico, lo cual resulta muy práctico para detectar cambios en registros de forma estructurada. JSON quita ambigüedad porque incluye nombres de propiedades y escapa datos, suele ser más legible y suficiente para ETL detección de cambios. Quinto ejemplo, detectar de manera eficiente las filas que han cambiado entre una tabla de origen y otra de destino, utilizando técnicas de comparación basadas en hash que reducen el costo de revisar todas las columnas individualmente. Calcular el hash en ambos lados de la comparación, tanto en la tabla origen como en la destino, asegurando que se emplea exactamente el mismo método para garantizar resultados consistentes. Hashbytes es mucho más fiable que checksum para esto. Sexto ejemplo, crear una columna calculada y persistida que almacene el valor hash y posteriormente generar un índice sobre ella, optimizando el rendimiento en las búsquedas y comparaciones de registros.
Columna calculada y persistida más índice. Crea columna calculada con hash SHA-2 barra baja 256 y persístela para acelerar consultas índice sobre el hash útil para búsquedas y comparaciones. Séptimo ejemplo, manejar entradas de gran tamaño superiores a 8000 bytes aplicando estrategias que permitan fragmentar, procesar o almacenar los datos de manera que no se pierda información al calcular el hash. Entrada grande mayor a 8000 bytes. Octavo ejemplo, convertir datos binarios a formato hexadecimal de forma clara para su visualización, exportación y uso en otros entornos donde se requiera un formato textual en lugar de binario. Un ejemplo con más de 1 millón de registros. Eliminamos la tabla si ya existe previamente en la base de datos, asegurándonos de limpiar cualquier versión anterior del objeto antes de volver a crearla. Esto evita errores de duplicidad, garantiza un entorno controlado y nos permite trabajar siempre con un esquema fresco y confiable. Se crea la tabla clientes original y la tabla clientes modificada. Insertamos un volumen significativo de datos, en este caso 1 millón de registros dentro de la tabla clientes original, con el objetivo de simular un escenario realista de carga masiva y poner a prueba la eficiencia del sistema en operaciones de gran escala. Insertamos otra tabla denominada clientes modificada, la cual contiene un conjunto de registros con diferencias intencionales respecto a la tabla original. En esta simulación se aplican 3 condiciones. La mayoría de los registros permanecen idénticos. Cada 10.000 clientes se les asigna un número de teléfono distinto para simular cambios puntuales y adicionalmente se incorporan 10.000 nuevos clientes para reproducir el crecimiento de la base. Realizamos una comparación utilizando la función hashbytes, lo que permite generar huellas digitales compactas de los registros y detectar de manera mucho más eficiente las diferencias entre filas sin necesidad de revisar columna por columna. Creamos un índice sobre las columnas y el campo se llamará rowHash, lo cual resulta sumamente útil tanto para acelerar búsquedas como para ejecutar procesos de deduplicación de datos. La incorporación del campo calculado rowHash facilita la identificación de cambios y mejora el rendimiento en operaciones repetitivas. Con este procedimiento se construye un escenario de pruebas altamente realista, trabajando con millones de filas que simulan cargas de producción. Gracias al uso de funciones hash, SQL Server es capaz de procesar las comparaciones de forma mucho más rápida y ligera que si se realizaran evaluaciones directas campo por campo, logrando así un benchmark robusto y representativo del mundo real. Evaluaciones directas campo por campo, logrando así un benchmark robusto y representativo del mundo real. Consideraciones importantes de hashbytes. Los algoritmos de hash más antiguos como MD2, MD4, MD5, SHA y SHA1 se consideran inseguros para aplicaciones criptográficas debido a vulnerabilidades conocidas. Se recomienda utilizar algoritmos más seguros como SHA2 barra baja 256 o SHA2 barra baja 512. La función hashbytes devuelve null si se usa con cadenas de más de 8000 bytes para tipos de datos varchar o en varchar. En estos casos, se sugiere utilizar conversiones a var binary. El resultado de hashbytes es de tipo var binary, por lo que para mostrarlo como texto se debe convertir a varchar si se necesita un formato legible. No utilices hashbytes para comparar directamente contraseñas de texto plano. Comparte tus experiencias en los comentarios. Comparte esta publicación si te fue útil. Te invito a recomendarlo y compartirlo con colegas y profesionales. Tu feedback ayuda a enriquecer la conversación y a seguir creando contenido de valor.